En la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida. Estos discursos de la oposición, de legisladores de oposición, sobre un golpe de Estado o posible uso faccioso por el incremento de sanciones severas en el catálogo de... La oposición siempre va a... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En la mañanera del pueblo de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno de México ha recibido una solicitud de extradición relacionada con Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Según informes, Zambada habría sido trasladado a Estados Unidos en contra de su voluntad, donde posteriormente fue detenido. Sheinbaum señaló que el tema está siendo analizado por las autoridades correspondientes. Además, se abordó una publicación del periódico Reforma, donde se menciona un supuesto mensaje de Zambada al gobierno mexicano, en el que afirma que su traslado fue ilegal y se realizó mediante un acto de secuestro transfronterizo. En el mensaje, se solicita la intervención de México para evitar un colapso en la relación bilateral y garantizar que no se le imponga la pena de muerte. Ante estos señalamientos, una reportera cuestionó a la presidenta sobre la veracidad de la información. La mandataria respondió que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está revisando la solicitud y que, como en cualquier otro caso de ciudadanos mexicanos detenidos en el extranjero, el país ha solicitado que no se les aplique la pena de muerte. La mandataria destacó que México siempre ha abogado por la protección de los derechos de sus ciudadanos en cualquier parte del mundo, independientemente de los delitos que hayan cometido. El gobierno mantiene su compromiso de velar por las garantías y el respeto a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Sí, en la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, ¿verdad? Esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá del personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, esa es otra cosa. El asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos, una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos? Lo vamos a revisar, repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido. El asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona. Imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Imaginemos, porque luego supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que esté sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito. Lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Entonces, la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Presidenta, jurídicamente el gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje. Si quieren, el martes que lo podamos revisar bien con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe. Y solicitarle, Presidenta, sobre este mismo caso una reflexión más bien ya de carácter político, si se puede decir. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral
México-Estados Unidos, si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos a, si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Presidenta, en otro tema quisiera preguntarle, el día de ayer envió usted al Senado la iniciativa de reforma constitucional del artículo 19 y 40 para fortalecer la legislación en materia de soberanía. En la reforma se plantea incorporar como delito grave o que amerite prisión preventiva oficiosa el terrorismo, y quisiera preguntarle por qué consideró usted que es necesario incorporar el terrorismo a este catálogo de delitos. No estaba en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, la consejera jurídica planteó más allá de… porque terrorismo, a ver si el martes también o el propio lunes o el mismo fiscal que nos ayude para que nos explique qué quiere decir el delito de terrorismo en México, que fue explicado en su momento por el general secretario y por el secretario de Seguridad. Tiene connotaciones que tienen que ver con derribar o derrocar a un gobierno, que es distinto al de los grupos delincuenciales, pero no estaba en la prisión preventiva oficiosa, entonces se decidió colocarlo ahí. Distinto al planteamiento central que presentamos ayer, que es el asunto, a ver si vuelven a poner las modificaciones. El tema aquí de fondo, digamos, con la designación de grupos terroristas, de los grupos delincuenciales, de estos 6 grupos delincuenciales o de delincuencia organizada que pone el gobierno de los Estados Unidos, es que nosotros, más allá de cómo los nombren ellos, y conociendo y sabiendo que los estamos enfrentando en México y en Estados Unidos, y que en Estados Unidos deberían enfrentarlos más en su propio territorio, que es lo que hemos estado planteando, y no solo estos 6 grupos, sino a cárteles de la droga que hay en Estados Unidos y que venden la droga, que es lo que hemos estado planteando, quién distribuye y quién vende la droga en los Estados Unidos. Entonces, ellos pueden nombrarles, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México. Eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así. Entonces, estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido. Es decir, cualquiera que no tenga permiso, aquí lo dice, en el segundo párrafo, el pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Qué pasa si lo hacen? Viene el artículo 19, hasta el final, el 19, vamos a la segunda parte. No me lo cambien, please. Ahí. Dice, cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 2 y 3 del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la Ley de Seguridad Nacional, si es detenido, se le impondrá la pena más severa posible. Esa es la reforma que estamos enviando o que envié el día de ayer al Congreso.
en la Constitución, más allá de la Ley de Seguridad Nacional. Pero entonces la incorporación del delito de terrorismo en el catálogo no está relacionada con este tema, o no tiene, digamos, dedicatoria a los cárteles. No tiene dedicatoria a los cárteles, ni mucho más. Porque es otra cosa. Eso no quiere decir que no estemos persiguiendo el delito en nuestro país, como debe hacerse en el marco de la ley. Comerciales en cuanto a esta propuesta de reforma al 40 constitucional y sobre estos discursos de la oposición, de legisladores de oposición, sobre un golpe de Estado o posible uso faccioso por el incremento de sanciones severas en el catálogo de… La oposición siempre va a no sé ni cómo nombrar. Hay mucha hipocresía en el conservadurismo, la verdad. Ayer andaban marchando contra la reforma judicial, ya pasó, ya que se actualicen un poco. Presidente. La verdad, no va a dañar la imagen de México. México es un país con una fuerza enorme y una autoridad moral muy importante en todos los países del mundo. Como lo mencioné ayer, fíjense, ayer mismo anunciamos inversiones muy importantes. El turismo también en enero fue muy importante. Entonces no va a dañar el trabajo que hacemos permanente en la promoción y en la defensa de nuestro pensamiento, y nuestra acción es mucho más fuerte que cualquiera de estas designaciones. Y finalmente, presidente, un comentario sobre esta Ley General de Transparencia que ya recibió también el Senado de la República, presidenta. La presentó aquí Raquel Buenrostro, la Ley de Transparencia. Al desaparecer el INAI, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno asume una parte de estas responsabilidades. Digo una parte porque es para el gobierno federal y otras las asumen otras instituciones estatales, y se fortalece la obligatoriedad de la transparencia, de la publicación de datos, de información relacionada con licitaciones. Entonces se fortalece la transparencia, la rendición de cuentas, y queda muy claro quiénes son las instituciones que están encargadas de su obligatoriedad, disminuyendo el presupuesto de una manera muy importante de lo que tenía en su momento el INAI. Gracias, presidenta. Y finalmente quisiera preguntarle, antier y ayer se dieron algunas acciones de las autoridades federales en el estado de Sinaloa y detenciones importantes. Y ayer se mencionó una versión que quisiera saber si es real, si el gobierno la tiene confirmada, sobre que habrían estado a punto de capturar a Iván Archibaldo, uno de los hijos de Joaquín Guzmán, pero que habría escapado por un túnel y que tal vez se encontraría lesionado. ¿Qué información oficial tienen sobre estas pesquisas? Y sobre estos temas siempre es mejor que informe el Gabinete de Seguridad. Entonces, si gustan, el martes pueden informarlo con todo detalle. Pero no le reportaron si estuvieron a punto de capturarlo. No. Gracias, presidente. Respaldarla a usted y las reformas constitucionales. Muchas gracias a los gobernadores y las gobernadoras. A ver si ponen la verdad es que da mucho gusto. Fue de manera unánime. Sí, y van varios de la CONAGUA en ese sentido, de apoyo, de respaldo, de unidad en torno a la defensa de México, independientemente del partido político. Habla de la estatura política de las y los gobernadores de nuestro país. Los de Morena, pues obviamente se agradece muchísimo, pero en particular también a los gobernadores de oposición, que están poniendo por encima de todo el interés de la nación. Entonces, la verdad agradezco mucho. A ver si lo hacen más grande, para que podamos leer lo que dice. La CONAGUA expresa su respaldo a las iniciativas de reforma constitucional presentadas por la Presidenta de México, las cuales buscan fortalecer la soberanía nacional
y reforzar el combate al tráfico de armas en nuestro país. Las reformas propuestas a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen un objetivo claro: garantizar que México siga siendo una nación libre, soberana e independiente, además de establecer sanciones más severas para quienes atenten contra la seguridad del país a través del tráfico ilegal de armas. Con esta medida, endurecemos las penas contra los extranjeros involucrados en la fabricación, tráfico y distribución de armas ilegales, combatiendo de frente un delito que tanto daño ha causado a nuestras comunidades. En México no vamos a permitir que la violencia avance por la impunidad, aunque aquí se respetan nuestras leyes y se protege a nuestra gente. Además de reforzar el carácter soberano de nuestra nación, dejando claro que ninguna intervención o injerencia extranjera puede comprometer la independencia y la integridad de nuestro territorio. México se respeta y con esta modificación garantizamos que nuestra soberanía no esté en riesgo. Desde la CONAGO, las gobernadoras y gobernadores del país manifestamos nuestro respaldo a estas iniciativas, reconocemos la necesidad de fortalecer el marco constitucional en materia de soberanía y seguridad. El respeto a nuestra independencia y el combate al flujo de armamento ilícito son aspectos fundamentales para garantizar la paz y la estabilidad en nuestro país. Hacemos un llamado a los poderes de la Unión para que estas reformas sean analizadas y aprobadas con responsabilidad y compromiso, asegurando que México siga avanzando con instituciones sólidas y con plena capacidad para proteger a su población y su territorio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció por segunda ocasión a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una reunión de trabajo con gobernadores estadounidenses el 21 de febrero. Destacó la campaña contra las sustancias prohibidas implementada en México y anunció que adoptará el concepto en su país para combatir el consumo de sustancias. Trump afirmó: "Le doy el crédito a ella, fue quien me habló de esto". Pero en cuanto lo dijo, supe que no tenía que agregar nada más. Fue solo el concepto de ello. Este reconocimiento refuerza la colaboración entre ambos países en la atención a este desafío. One of the things we're going to do is we're going to do an advertising campaign. They're working on it right now, and that's saying how bad drugs are for you. I was speaking actually to the president of Mexico, saying, you can't send the people through your country. And I said, you're not a big drug-taking nation. You send us plenty of drugs, but the people aren't drug-taking. And she said, yes, we're not a consumer nation. That was a very interesting term. And I said, so why aren't you? What are the reasons? Why is it? It's true, Mexico, they don't have a lot of drug problems in terms of taking the drug. He said, well, two things, and a lot of you could do the second thing. He said, we have very strong family values. I said, but so do we. I mean, I see people, they die of a drug overdose. The daughter, the son, the mother and father will never be the same. Never be the same. Their life is ruined. Their life is over. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.